Jacinto, sorprendentemente, no tenía suerte con las mujeres. Un hombre guapo y serio, ya no un joven despreocupado, no podía encontrar la verdadera felicidad. Algunas mujeres eran atraídas por su dinero, a estas Jacinto las identificaba rápidamente y no quería perder tiempo con ellas. Otras estaban casadas, pero se derretían al ver al atractivo moreno y no les importaría comenzar un romance con él, incluso quizás huir con Jacinto de un esposo claramente perdiendo ante él. La tercera categoría, mujeres solteras y exitosas, simplemente no le agradaban por alguna razón. El tiempo pasaba implacablemente, alejando la felicidad cotidiana cada vez más lejos. De vez en cuando, el hombre pasaba tiempo con mujeres casuales, pero se aburrían rápidamente. Jacinto soñaba con la felicidad familiar, con niños corriendo y gritando por la casa, cenas en familia alrededor de una gran mesa. Pero todo eso eran solo sueños. Jacinto llegó a la oficina por asuntos de trabajo, y al salir del edificio se encontró con Herman, un viejo amigo de su padre. Jacinto, qué agradable encuentro, te has convertido en un hombre tan guapo. Lamento que Tabaré no te haya visto así. Jacinto asintió agradecido. Herman, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están Úrsula y Regina? Enterramos a Úrsula hace 3 meses. Regina la extraña mucho, y yo no sé cómo animarla. ¿Estás casado? No, últimamente no tengo suerte con las mujeres. Quizás nos puedas visitar cuando tengas tiempo. Regina estará encantada, después de todo, crecieron juntos. Jacinto asintió, imaginándose a una joven hermosa con un carácter sorprendentemente vivaz. A ella le encantaba cantar y reír, pero era caprichosa hasta el extremo, solo Jacinto sabía lidiar con ella. De manera extraña, él siempre la calmaba, la chica le prestaba atención. ¿Cuántos años han pasado desde entonces?, pensó el hombre, y en voz alta dijo. Gracias por la invitación, seguro que los visitaré. Herman entendió que Jacinto había hecho esa promesa por cortesía, ya que sonaba forzada y falsa. Las preocupaciones cotidianas ocuparon todos los pensamientos de Jacinto, y se olvidó por completo del encuentro fortuito. Pero unos días después, en un pequeño restaurante al que Jacinto solía ir, vio a Herman y a Regina sentados en una mesa. La joven había florecido y mejorado, su figura esbelta atraía a las miradas de los hombres en el restaurante. Jacinto no pudo pasar de largo, así que aceptó quedarse y cenar juntos. Para su sorpresa, la noche transcurrió de manera agradable y relajada. Regina estaba un poco cohibida y hablaba menos, pero Herman no les dejaba aburrirse, contando historias divertidas. Un par de veces, Jacinto invitó a Regina a bailar, sintiendo como ella se estremecía ante su tacto. Después de la cena, se encontraron varias veces en lugares casuales, y un día Herman dijo, ¿por qué no te casas con Regina? Jacinto se sintió desconcertado, claramente sin esperar tal insistencia. Recuperando la compostura, respondió, es una propuesta inesperada, no puedo hacerlo. Solo la he visto unas pocas veces. Perdóname, Herman, pero suena absurdo. Jacinto se fue, decidiendo no volver a encontrarse con nadie de esa familia. Sin embargo, pronto se encontró abrumado por problemas. Literalmente, unos pocos días después, un aura de maldición pareció caer sobre los negocios de Jacinto. Los tratos se desmoronaban uno tras otro, los acreedores exigían indemnizaciones, se revelaban ciertas maquinaciones del jefe de contabilidad, surgieron problemas con el fisco, y todo lo que Jacinto construyó durante años se desmoronó en cuestión de 2 meses. El hombre no entendía qué estaba pasando y no sabía qué hacer ahora. Pero la ayuda llegó de una dirección inesperada. Mientras Jacinto ya empacaba sus cosas, Herman apareció ante él. El hombre se sentó en el sillón, guardó silencio por un tiempo, miró fijamente a Jacinto y dijo imperturbable. He oído que tienes problemas, y he venido a ofrecerte ayuda. A cambio, debes casarte con mi hija. Jacinto se frotó la cara con la mano. ¿Por qué tanto interés en esto?, preguntó con escepticismo. Herman apartó la mirada y respondió pensativo. Ya no soy joven, los médicos siempre dicen que mi corazón podría detenerse en cualquier momento. Entonces, Regina quedaría completamente sola. No quiero eso, ella es tan frágil, necesita a un hombre.
Cuando mi hija tenía 20 años, se enamoró de un chico, pero él no era adecuado para ella, y no permití que se casaran. Desde entonces, me siento culpable, estaré tranquilo si estás a su lado. Por eso te daré dinero, seré tu aval y arreglarás los asuntos de la empresa. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, ella no sabe que te estoy pidiendo esto. Jacinto se sumió en sus pensamientos. Había estado buscando una esposa por mucho tiempo, pero nunca imaginó que terminaría casándose con una joven con la que apenas había interactuado. Pero, ¿podría un hombre adulto como él soñar con el amor? Se rió entre dientes y aceptó la propuesta de Herman. Celebraron la boda en un círculo íntimo de familiares y amigos, y para Jacinto comenzó una vida familiar inusual. Al principio, el padre de Regina insistió en que la pareja viviera en su gran casa de campo, pero a Jacinto le gustaba su apartamento, y se negó categóricamente a su suegro. Durante los primeros meses, Jacinto estaba ocupado con los negocios. Herman no mintió, y juntos no solo restauraron rápidamente la tambaleante confianza en el mundo empresarial, sino que también cerraron nuevos contratos y acuerdos, aumentando significativamente el nivel de comercio y los ingresos. Jacinto salía cuando Regina recién se despertaba, y regresaba cuando ella ya dormía. Pero esas raras horas que pasaba con su esposa le mostraban el amor y la pasión que ella sentía por él. En esos momentos, Jacinto no lamentaba en absoluto haberse casado con Regina. Además, el hombre estaba agradecido con su esposa por no recriminarle que le prestara poco atención. Ella simplemente esperaba pacientemente a que él se liberara de sus responsabilidades. Después de un tiempo, con el negocio en marcha, Jacinto comenzó a pasar más tiempo en casa. Una noche, relajándose frente al televisor, le pidió a Regina que le preparara té. «Claro, Ignacio, enseguida lo haré», respondió ella, y como si no hubiera notado la confusión, se fue tranquilamente a la cocina. Jacinto se levantó de un salto, la miró fijamente, luego se acercó a su esposa y preguntó enojado: «¿Cómo me llamaste?». Regina guardó silencio y parpadeó, sin entender de qué se trataba. Jacinto estaba furioso, tratando de contener sus emociones. «Me llamaste Ignacio». «¿Quién es Ignacio?», preguntó casi gritando el hombre. Regina se puso a llorar, comenzó un ataque de histeria, pero Jacinto no intentó calmarla y se fue de la casa. Se reconciliaron solo después de varios días. El hombre, cansado de pasar noches en el hotel, regresó a casa. Esperaba otra rabieta por su ausencia, pero Regina actuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa noche, cuando salieron a pasear, la mujer armó un escándalo simplemente porque una joven vecina que pasaba les sonrió a Jacinto y le hizo un gesto con la cabeza. Jacinto tuvo que llevar a su esposa en brazos a casa, mientras ella se resistía y no dejaba de regañar sin parar. Durante toda la noche, Jacinto escuchó cómo su esposa deambulaba por el apartamento, aún expresando sus pensamientos a alguien invisible. Por la mañana, ella llegó a la cocina y se sentó a desayunar. «Regina, ¿no quieres hablar conmigo? Hemos estado casados más de medio año, pero nunca hemos tenido una conversación tranquila». «No quiero, Ignacio, estoy cansada», dijo ella indiferentemente. «Estás burlándote de mí», gritó enojado Jacinto, clavando la mirada en su esposa. Esto comenzaba a parecerse a una pesadilla nocturna. Regina volvió a llorar. Jacinto miró a su esposa y se fue al trabajo. Cuando regresó, ella no estaba en casa. Al día siguiente, tampoco regresó. Jacinto llamó al padre de ella y declaró con firmeza: «Voy a solicitar el divorcio. Regina me está siendo infiel, no ha aparecido en casa en 2 días». Herman suspiró y respondió con voz cansada: «Ella está conmigo ahora, deja que se calme un poco y luego regresará contigo». Jacinto se preocupó. «¿Qué está pasando? Siento que algo no está bien», preguntó ansiosamente. El padre de Regina guardó silencio durante mucho tiempo, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «Esto no es una conversación telefónica», dijo de manera igualmente fatigada.
Jacinto colgó enojado. Durante varios días, estuvo fuera de sí mismo y luego fue a ver a su suegro para aclarar las cosas en persona. Herman no estaba en casa, pero Regina salió corriendo hacia él con una alegría tan genuina, como si nada extraño hubiera ocurrido entre ellos. Ella lo abrazaba y besaba, diciendo cuánto lo amaba y cuánto lo había extrañado. El hombre abrazó cariñosamente a su esposa y suspiró. «Bueno, súbete al coche, vamos a casa». Regina se alegró e intentó besar a su esposo de nuevo, pero él estaba decidido. «Quiero hablar con tu padre y contigo. ¿Qué me están ocultando?» El estado de ánimo de Regina cambió bruscamente de nuevo, empezó a llorar. «Vamos a tener un bebé, Ignacio, pero mi padre está en contra de que tenga hijos». «Pero yo quiero un bebé». Jacinto no pudo soportarlo y gritó. «Por favor, deja de llamarme por otro nombre». Enojado con su esposa, él no reaccionó en absoluto a la noticia de su embarazo. En ese momento, vio un embotellamiento en la carretera y decidió tomar otro camino. Regina intentó arrebatarle el volante a Jacinto, se arrojó sobre él, obstruyendo la vista, gritando y arañando. Ella fue envuelta nuevamente en un ataque de histeria. «¿No quieres tener hijos? ¿Me llevas al médico?» «No quiero». «Regina, deja de comportarte así», gritó Jacinto, y en ese momento se escuchó un golpe de tremenda fuerza, al mismo tiempo que un fuerte chirrido y algún gemido. Luego, el hombre sintió un dolor increíble y perdió el conocimiento. Jacinto despertó en el hospital. Apenas abrió los ojos, la enfermera que estaba a su lado se apresuró a buscar al médico. «Bienvenido de vuelta», dijo el médico, inclinándose hacia el hombre. «¿Dónde está mi esposa?» «¿Está bien?», preguntó Jacinto con voz ronca. «Te contaré todo más tarde. Ahora necesito examinarte. Has estado en coma durante 2 meses. Gracias a las últimas técnicas, logramos devolverte a la vida y conservar todas las funciones de tu organismo. Y ahora, quédate en silencio. Solo en las películas, después de una larga coma, la gente habla, come y se ríe durante horas», dijo el médico irónicamente. Jacinto quería preguntar nuevamente por Regina, pero estaba muy débil y se quedó dormido rápidamente. El médico tenía razón, la recuperación del paciente fue larga y dolorosa. Nadie lo visitaba y prácticamente no veía a nadie, excepto a la enfermera Ofelia y algunos otros médicos. Pronto, Jacinto volvió a preguntar por su esposa. «Tu esposa falleció en el acto, estaba embarazada. El impacto fue en el lado del coche en el que ella estaba sentada». «Mis condolencias», respondió el médico con simpatía y salió de la habitación. El hombre sentía una fuerte culpa por sus últimas palabras hacia Regina. Le gritó y no reaccionó de ninguna manera a la noticia de su embarazo, aunque eso era precisamente lo que siempre había soñado: esposa, hijos, familia. Jacinto no podía afirmar con seguridad que amaba a Regina tan profundamente como ella lo amaba a él. Pero ahora experimentaba una profunda tristeza por no poder verla ni escucharla nunca más. Se hizo la promesa de que, después de recuperarse, iría a la tumba de su difunta esposa y se disculparía por todo. Nuevamente, cerca de Jacinto se encontraba Ofelia. Ella llevaba a cabo todos los procedimientos necesarios para cuidarlo, lo que provocaba que el paciente se sintiera incómodo. La enfermera disfrutaba del tiempo que pasaba conversando con el hombre, pero él estaba demasiado triste, lo que también la entristecía a ella. «Dios mío, Ofelia, ¿me queda algo que no esté a tu alcance?», bromeó el hombre una vez más, sintiéndose avergonzado. «Sí, tu corazón», respondió la joven con seriedad. Cuando la salud de Jacinto se estabilizó, un abogado de su empresa lo visitó. El hombre felicitó a Jacinto por su recuperación y luego le dijo: «Ya no posees la empresa. Y tampoco tienes tu apartamento. Tu suegro, como pariente más cercano, vendió todo. Pero no se quedó con ese dinero, lo utilizó para tu tratamiento. Y eso es costoso, muy costoso. Gracias a tu dinero, te reconstruyeron.
Y estar en coma en una clínica privada también es un placer costoso. Ni siquiera te imaginas cuánto cuesta un día en una habitación así. Jacinto no podía creer lo que acababa de escuchar. Pero ahora estoy arruinado, murmuró y cerró los ojos. El abogado asintió y palmoteó compasivamente el hombro de Jacinto. Pero estás vivo, y pronto estarás sano. Te daré algo de dinero, no es mucho, pero será suficiente para un mes. Colocó el dinero en el armario junto a la cama y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Jacinto se llevó las manos a la cabeza, no sabía qué hacer a continuación. Llegó el día de ser dado de alta del hospital. Jacinto agradeció al personal y salió a la calle. El sol brillaba intensamente, y la gente a su alrededor caminaba y disfrutaba de la vida. Mientras tanto, él permanecía de pie, reflexionando, ¿con qué propósito le había dado Dios una segunda oportunidad? Tomó un taxi y se dirigió a la casa de su suegro. Herman no estaba en casa, las puertas estaban cerradas. El hombre esperó un poco, luego le pidió al conductor del taxi que lo llevara al centro de la ciudad. Entró en un café para comer algo, y cuando salía, se topó con dos chicos en un estrecho pasillo. Solo una hora después, Jacinto se dio cuenta de que le habían robado todo el dinero. Sonrió amargamente. Aquí termina todo. Felicidades, Jacinto, ahora eres un verdadero vagabundo, se dijo a sí mismo. Durante 3 días, el hombre pasó las noches en el patio trasero del hospital, cubriéndose con una vieja manta que le regaló un transeúnte. Un día, Ofelia se acercó a él, le tomó de la mano y lo llevó consigo. Me dijeron que vives aquí, pero no lo creí. Ahora vivirás conmigo, solo no discutas. Alquilo un pequeño apartamento, pero tendremos suficiente espacio. No puedes vivir así, no has sanado completamente, me ocuparé de ti, todo estará bien. Solo no discutas. Jacinto no discutió. El modesto apartamento de Ofelia le pareció un paraíso, y ella misma fue atenta y cariñosa con él. Después de un tiempo, Jacinto encontró trabajo en una empresa de tecnología, principalmente trabajando desde casa, pero visitando la oficina ocasionalmente. Ofelia se regocijaba al ver cómo él realmente volvía a la vida. La pobreza en la que vivían no la asustaba, ya que estaban tan bien juntos. Han pasado 2 años. Jacinto y Ofelia recientemente se casaron y ya estaban esperando gemelos. Ofelia se abrazaba felizmente a su esposo, sosteniendo su gran vientre con las manos. Hemos optado por el programa acelerado, vamos a tener gemelos de inmediato, se reía Jacinto mientras abrazaba cariñosamente a su esposa. Dame un poco de tiempo, me pondré de pie, seremos prósperos, te lo prometo. Ofelia decidió ingresar al hospital unos días antes del parto para evitar complicaciones. Jacinto la llevó allí, y luego decidió pasear por la ciudad a pie. Sus piernas lo llevaron automáticamente a su antigua oficina. Fue allí donde se encontró con su abogado. Jacinto, qué bien que hayas venido, te estaba buscando. Necesito entregarte la herencia. Tu suegro falleció en el extranjero y me envió todos los documentos, para la casa, el coche, otras propiedades, finanzas, y más. Ahora eres el dueño de una empresa de nivel internacional. También hay una carta. Sígueme, te lo entregaré todo y te explicaré. Y hoy también recibirás las llaves de la casa. Aún incrédulo por lo que estaba sucediendo, Jacinto revisó y firmó todos los documentos y leyó la carta. ¿Qué pasa contigo?, preguntó el abogado al ver cómo su amigo palidecía. Está todo bien, dijo Jacinto, luego tomó las llaves, llamó a un taxi y se dirigió a la casa de su suegro. Recorrió las habitaciones, luego llamó a un agente inmobiliario y le pidió que pusiera a la venta esa casa, pero que encontrara otra a cambio. Si haces esto en 3 días, recibirás un buen pago por el trabajo. No te preocupes, todo estará hecho a tiempo. ¿Tienes algún requisito?, preguntó el agente inmobiliario. Necesito un área de juegos para niños,
respondió Jacinto sin dudar. El agente inmobiliario asintió y se fue, mientras que el hombre se dirigió al garaje, se sentó en el coche y leyó nuevamente la carta de su suegro. Jacinto, perdóname por todo. Quizás me culpas por la muerte de Regina, pero no sabía que terminaría así. Quería su felicidad. Comprende, estaba desesperado. Desde los 5 años, los médicos notaron trastornos mentales en Regina, y cada año todo empeoraba. Mi esposa no me confesó de inmediato que su madre, la abuela de Regina, estaba loca y que el gen se transmitió a mi hija. Mi niña tomaba constantemente medicamentos fuertes. Tan pronto como se acababan, o ella olvidaba tomarlos, se convertía en una bestia salvaje. Estuvo en una institución psiquiátrica, y los médicos no querían que la llevara. Pero ella lloraba tanto que me decidí. Luego ocurrió una desgracia, Úrsula murió. Pagué mucho para que los médicos certificaran la muerte no por fracturas, sino por un ataque al corazón. Después de todo, fue Regina quien empujó a su madre por la escalera, riendo ella misma. Todo esto me dio un derrame cerebral, y cuando me recuperé, decidí encontrar a alguien que cuidara de mi niña cuando ya no estuviera. La elección recayó en ti. Con tú, ella cambiaba y se sentía feliz. Tal vez funcionaron los recuerdos de la infancia, ella recordaba que siempre la protegías. Me alegré de que mi hija estuviera contigo. Se estaba comportando bien, tan bien que tú no notabas nada. Y pronto quedó embarazada, ella estaba feliz con la noticia, pero yo tenía miedo. Regina no entendía que estaba enferma, pero le tenía mucho miedo a los médicos. Cuando se dio cuenta de que quería llevarla al médico, se abalanzó sobre mí. Tuve que irme. Y luego ocurrió el accidente. Hice todo lo posible para que te recuperaras, y te dejo más de lo que perdiste. Perdóname, solo soy un desafortunado padre, Dios será el único en juzgarme. Sé feliz. Jacinto se cubrió la cara con las manos. El terrible secreto que Herman había guardado ahora estallaba ante él como un fuego artificial de recuerdos. Y solo una cosa atormentaba al hombre. ¿Cómo no se dio cuenta antes de que su esposa estaba enferma? Una llamada telefónica lo devolvió a la realidad. Mi amor, te extrañé. ¿En qué estás ocupado?, dijo cariñosamente Ofelia. Jacinto suspiró profundamente, rasgó la carta en pedazos, los arrojó por la ventana y respondió. Estoy preparándote una sorpresa, querida. Para ti y nuestros pequeños. En ese momento, pedazos de la carta rasgada caían lentamente, danzando en el viento como los últimos restos del pasado que Jacinto decidió dejar atrás.